El mensaje de hoy titula La iglesia como un equipo, haciendo alusión a la iglesia y los dones espirituales. Existe una analogía de la iglesia como un cuerpo. La iglesia es comparada con un cuerpo que funciona armoniosa y organizadamente y que va creciendo y se va edificando. Para que eso suceda, cada uno de sus miembros tiene tareas específicas a desarrollar. Esto lleva a un buen funcionamiento del cuerpo, tal cual lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versos 40 al 30 y Efesios capítulo 4, versos 15 al 16. Veamos. 1 Corintios capítulo 12, versos 14 al 30. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no soy del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos los milagros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 1 Corintios capítulo 12, versos 14 al 30. Veamos ahora lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versos 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra de Dios es clara y nos habla acerca de los dones espirituales dados a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Veamos ahora qué significa un don. La palabra don viene del griego charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio o misión. Entendemos entonces que son capacidades sobrenaturales, espirituales, concedidas a cada creyente en vista del servicio y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo, tal cual lo dice 1 Corintios
capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. Examinando estas escrituras, entendemos que Dios ha dado herramientas como regalo a cada miembro de la iglesia para ejercer un trabajo dentro de la iglesia, lo cual nos lleva a concluir que todos podemos y debemos trabajar para que la iglesia avance y crezca. Veamos un listado de los dones espirituales mencionados en las Escrituras: sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, servicio, administración, misericordia, enseñanza y el don de presidir. Estos dones mencionados son diferentes a los 5 dones ministeriales que se mencionan en Efesios capítulo 4, versos 11 al 12, que son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones ministeriales son más conocidos como ministerios dentro de la iglesia. Ahora veamos los objetivos de los dones espirituales. Vamos a mencionar 3 objetivos. El primero: Dios ha dado los dones espirituales a través del Espíritu Santo para bendición personal del que lo posee, tal cual lo hemos mencionado en 1 Corintios capítulo 12, verso 7, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, le fue dado como una herramienta a usar con la que pueda trabajar. Sin embargo, no encuentra su plenitud a menos que sea útil al cuerpo de Cristo. Así que debemos sentir el privilegio de colaborar con nuestros dones espirituales al crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la iglesia, porque así crece el cuerpo de Cristo, como una iglesia gloriosa y completa a la que no le falta nada. Por ello Pablo dice: procurad los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Esta es la razón por la que debemos anhelar estos dones. Por lo tanto, debemos tener una sincera preocupación por descubrir nuestros dones para ponernos a servir al cuerpo de Cristo. De lo contrario, lo que hayamos recibido comenzará a marchitarse. Los dones en una iglesia son la prueba de que el Espíritu Santo está presente y que tiene vida la iglesia. Entonces, si no hay manifestaciones de dones, no estamos dando lugar al Espíritu de Dios. Segundo objetivo: debemos entender que Dios es la fuente de estos dones y que son repartidos en su gracia como Él quiere. Esto nos ayudará a estar conformes con lo que Dios nos ha dado a cada uno
y no entrar en molestas comparaciones, deseando lo que otros tienen, cuando deberíamos tomar conciencia de lo que Dios nos ha dado a nosotros y en gratitud poner esos dones a dar fruto. Tercer objetivo. Lo que más interesa a Dios y que le concierne solo a Él es la renovación constante de la vida y presencia del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de sus miembros. Por ello, los dones deben ser tratados en el contexto de la Iglesia, porque son para la Iglesia. En conclusión, los dones son para la edificación de la Iglesia, para que ésta pueda llegar a ser una fuerza poderosa y influyente en el mundo, tal cual lo dice Hechos capítulo 1, versos 8. Algo que debemos aclarar, luego de ver estos objetivos, es que un don espiritual no es lo mismo que talento. El talento es una habilidad humana y natural con la que se nace y o puede ir desarrollándose y perfeccionando. Ejemplo, el talento de hablar con carisma, el talento musical, el talento de combinar colores, o el talento de crear, o el talento de diseñar, o el talento de tener ritmo corporal, etc. Es necesario entender que tener talento no es suficiente. Hay que desarrollarlos. Es necesario crecer en ellos. Y esto demanda tiempo, esfuerzo, dedicación. Además de formar un carácter sencillo, pero firme, capaz de trabajar en equipo, sin rivalidades ni egoísmos. Por lo tanto, un talento también puede ponerse al servicio de Dios y de la Iglesia. Entendiendo todo esto, podemos entender el trabajo de la Iglesia aprendiendo de estos seres que Dios puso en la naturaleza. Podemos aprender de las abejas. Aprendamos de ellas. Veamos su organización. A la abeja todo el mundo la conoce, ¿no? Es ese insecto simpático de rayas amarillas y negras que produce miel. Le encanta trabajar y vivir en grupo. Y tiene un aguijón que le duele hasta un oso, ¿no es cierto? ¡Falso! Para empezar, muchas abejas no tienen aguijón. Otra curiosidad es que la minoría vive en colmenas o produce la miel que nosotros consumimos. Existen más de 20.000 especies de abejas de diversos colores y tamaños. Existen abejas verdes, azules, amarillas, negras y hasta metálicas. Existen abejas de 2 milímetros y de 10 centímetros de largo. Pero todas tienen algo en común. Son responsables por más del 70% de la polinización de las plantas. De todos los insectos, las abejas son los más importantes para la producción de alimentos y, consecuentemente, para el hombre. Bien, y ahora que usted ya sabe un poco más sobre ellas, vamos a dejarlas trabajar. Poca gente sabe, pero la correcta y organizada vida de una colmena muchas veces comienza con una revolución. Puede existir una abeja reina por colmena, pero cuando otra nace, alguna tiene que ceder. Todo bien porque una nueva colonia. La reina es fundamental para la colonia. Sus feromonas rigen la vida de las abejas desde su nacimiento. La obrera ya nace trabajando duro con la función de empleada. A partir del 5º día, se convierte en abeja nodriza, cuidando la nutrición de las larvas y la producción de la jalea real. A los 11 días comienza a producir cera. No esa cera, no, y se hace constructora. A los 18 se alistan y pasan a ser soldados, con la responsabilidad de proteger la colmena. Y a los 22 días llegan al tope de la carrera, como abejas forrajeras, y pasan el resto de sus vidas volando largas distancias buscando el alimento.
y bailando locamente. Es así realmente, con movimientos que parecen pasos de baile. Las abejas forrajeras que encuentran alimento logran indicarle su localización exacta a las otras. Y no podemos olvidarnos del zángano, porque ninguna de las abejas que mencionamos hasta ahora es macho, pero lo van a conocer en otro episodio. En la colmena, cualquier abeja puede convertirse en reina, ya que no existe ninguna diferencia genética entre ellas. Basta alimentar a la larva con jalea real. Y cuando surge una nueva reina, bien, ya saben lo que pasa, ¿no? Las abejas están organizadas de tal forma que pueden llegar a ser un modelo y cada una tiene un trabajo específico. Veamos. Existen 3 tipos de abejas en una colmena. Veamos. La primera es la abeja reina. Físicamente, una abeja reina es más grande que las otras 2. Esta abeja reina puede llegar a medir hasta 2 centímetros de largo, de acuerdo a la especie. Es más delgada. Su misión es poner huevos en las celdillas. Llega a poner entre 1.500 a 3.000 huevos diarios, y esto a lo largo de toda su existencia, que suele durar de 4 a 5 años. En cada colonia hay una sola reina o madre. El segundo tipo son las abejas obreras, cuyo tamaño puede llegar a ser la mitad de una abeja reina. Estas obreras sí llevan aguijón. Se llaman también hembras incompletas. Constituyen el grupo más numeroso de la colmena. Son miles y tienen diferentes tareas. Por ejemplo, algunas son criadoras, se dedican a alimentar las larvas. Otras son cereras, construyen panales de celdillas hexagonales con cera. Otras son guardianas, vigilan la entrada de la colmena. Otras son ventiladoras, agitan las alas para mantener aireada la colmena. Otras son libadoras, llevan a la colmena el néctar y el polen de las plantas. Llevan también agua y propóleo, que es una sustancia resinosa obtenida en ciertos árboles y plantas. Estas abejas obreras viven aproximadamente 45 días. Y en realidad son las que realizan el mayor trabajo dentro de la colmena. El tercer tipo son los zánganos. Estos zánganos son más grandes que las abejas obreras y también tienen un cuerpo más robusto, pero no llegan al tamaño de la reina. Estos zánganos reciben su nombre de la palabra drone en inglés. Los zánganos son los únicos machos que viven en la colmena y viven en varios centenares. Su objetivo en la vida es aparearse con la reina y fecundarla durante el vuelo nupcial. Mueren tras el acoplamiento. Aquellos zánganos que no pudieron aparear regresan a la colmena y mantienen el calor de la colmena y en algún momento pueden traspasar el alimento que traen las obreras. En tiempos de escasez de alimento son echados fuera de la colmena. No poseen aguijón y no trabajan. Viven aproximadamente 3 meses. Podemos hacernos algunas preguntas. Así como las abejas, que cada una desarrolla su función para que la comunidad se mantenga, crezca y se conserve unida, podemos observar este trabajo laborioso.
Por ejemplo, las obreras realizan el mayor trabajo en la colmena. Las reinas tienen como objetivo mantener unida a la colmena. Y aún podemos aprender de los zánganos, cuya única misión en la vida es copular a la reina. Y aunque a veces podríamos decir que ellos no trabajan. Si hacemos una analogía con nuestras vidas, con relación a las abejas, ¿estamos trabajando como las abejas obreras? ¿O tal vez estamos trabajando como las abejas reinas? ¿O posiblemente estemos como los zánganos? Esto conociendo que cada uno hemos recibido dones de manera personal de parte de Dios para el servicio en la iglesia. Preguntémonos, ¿estamos desarrollando o perfeccionando estos dones recibidos? O tal vez ni conocemos qué dones hemos recibido. Si aún no los conocemos o no los estamos desarrollando, es como si hubiéramos atravesado la puerta de la salvación, pero nos hemos quedado allí, en la puerta, sin saber que hay mucho que recorrer y escalar en la vida cristiana. Otros que llegaron después de nosotros ya han avanzado mucho, han escalado, y nosotros nos hemos rezagado. Y no solo eso, hemos observado y criticado el trabajo de nuestros hermanos. Es hora de aprender y es hora de sacudir la cabeza y dar lugar a los dones espirituales de Dios. Es hora de escalar. ¿Estamos dando lugar a los dones espirituales de Dios en nuestras vidas? ¿Conocemos nuestros dones espirituales concedidos? ¿Tenemos uno o varios dones espirituales? ¿Hemos desarrollado estos dones en nuestra vida? Es necesario comenzar a escudriñar las Escrituras. Es hora de escalar para que la iglesia de Dios crezca. Vamos a ponernos en pie.